A mí se me ha olvidado. Eso no me había dicho nada. Ah, no, porque pensé que todavía no estaba compartiendo la pantalla. Ahí estás viendo la pantalla. Todavía no. Allá. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando de qué es una especie. Entonces decimos que la especie es un grupo de individuos que tienen las mismas características físicas y que comparten un mismo pool genético y además no pueden entrecruzarse genéticamente con otras especies. Es decir, lo que se hereda entre padres e hijos es igual, las características físicas son iguales y no pueden tener hijos con otras especies. Eso es una especie. Ahora, ahora vamos a hablar de población. ¿Qué es una población? Una población está formada por individuos de la misma especie y que viven en un lugar particular. Por ejemplo, los humanos todos somos de la misma especie, todos. Sin embargo, hay una población que vive en Cali y una población que vive en Medellín y una población que vive en Bogotá y una población que vive en Pasto. Cada una de ellas son poblaciones. ¿Qué es una población entonces? Miren, comparten las mismas características físicas porque todos somos humanos, pero ¿qué nos identifica y qué nos separa como poblaciones? Que viven en lugares particulares. Los de Cali van a ser la población de caleños, los de Medellín, la población de Paisa, los de Bogotá, la población de rolos. Eso mismo sucede con las especies. Puede que haya loritos verdes en muchas partes, pero va a haber una población que vive en la copa de los árboles de la finca tal, otra población que vive más allá en otra finca. ¿Me hago entender que es una población? Sí. Entonces Sí, los individuos de una población son todos de la misma especie. En ese sentido, por ejemplo, si tú tienes jardín o tienes un pedacito de terreno chiquito, ahí van a vivir, aunque no creas, un montón de especies. ¿Por qué? Porque ahí viven un montón de microorganismos, de insectos. Ahí viven muchísimas poblaciones de muchas especies. ¿Sí? Entonces, en un hábitat pueden vivir muchas poblaciones compuestas, o sea, por diferentes poblaciones de diferentes especies. Ahora, el tamaño de la población como tal va a depender de quién. Va a depender de dos factores. El tamaño, o sea, ¿qué es una especie? La especie se refiere a lo físico, que se parecen, que tienen, que no se pueden entrecruzar. Mientras la población se refiere al número de individuos que habitan. Entonces, digamos que tenemos una población de 10 leones. ¿De qué va a depender el tamaño de la población? Va a depender del número de individuos que nacen, pero también va a depender del número de individuos que mueren. Es decir, si tengo 10 leones y nacieron 2, pues la población creció a 12. Pero si se murió el más viejito, redujo a 11. No, pero es que después por allá se agarró una hembra con otra hembra por allá de otra manada y se mató. Pues quedaron 10. ¿Sí ves? El tamaño de la población va a depender de quién, de los que nacen y de los que mueren. Pero el tamaño de la población también va a depender de quién, de la tasa de crecimiento, de la tasa de migración y la tasa de emigración. ¿Qué me quiere decir eso? La tasa de migración son los que llegan y la tasa de emigración son los que se van. Exacto. Por ejemplo, en la población de caleños. No, pues que llegaron 50,000 paisas acá a Cali. La población creció. No, que hubo, no sé qué pasó, y se fueron otros 10,000 caleños para Bogotá. Pues la población decreció. Entonces, el tamaño de las poblaciones va a depender del número de individuos que nacen, por el número de individuos que mueren, por el número de individuos que llegan, por el número de individuos que se van. ¿Listo? Listo, profe. Okay.
Aquí es para volver a hablar de lo mismo que hemos venido hablando, que es una especie, un conjunto formado por todos los organismos que presentan semejante física y se pueden reproducir entre sí y su descendencia continúa siendo fértil en las siguientes generaciones. Población es el conjunto de individuos de una especie que habita en una determinada región. Hábitat es el medio físico donde vive una especie. Individuo es cada organismo miembro de una población. Sí. Ok. Eso ya lo hablamos. Bueno, tica hablamos de eso. Vamos a hablar ahora de qué es un ecosistema. El ecosistema, como nos dicen aquí, es un conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí y con el medio que vive. O sea, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué nos quieren decir aquí con esto? Tenemos que en la naturaleza, pues como vemos aquí, miren, vemos como un bosquecito, ¿cierto? Hay un tigre, ¿cómo se llama este animalito? Ay, yo no sé. No sé, este es bonito. Un alce. Un alce. Vemos aquí una rana. Vemos aquí, ay, tan bonito. Un caimancito, ¿cómo se llama esto? No sé. Un lagarto. Ay, yo no sé cómo se llama. Lagarto. Yo no me sé los nombres de los animales. Ay, una libélula. Bueno. Pero también vemos árboles, pero también vemos flores, pero mire que también vemos el río, pero también vemos que por acá hay como, no sé, como unas cuevas, unas rocas, hay frutos. Todo esto es un ecosistema. Este ecosistema y cualquier ecosistema está conformado por un componente vivo. ¿Cuál es el componente vivo de este ecosistema? ¿Cuál es, Ana? El ecosistema de qué, profe, perdón. ¿Cuál es el componente vivo de este ecosistema que está aquí dibujado? Los animales. Ajá. ¿Qué más? Las plantas. Exacto. Entonces, cuando nos hablan de factores bióticos, bio significa vida. Cuando nos hablan de factores bióticos, se refieren al componente vivo. Los factores bióticos de este ecosistema van a ser los animalitos y van a ser las plantas. Ese es el componente biótico o factor biótico, o sea, el componente vivo. ¿Qué son los factores abióticos? Abiótico significa no vivo. ¿Cuáles serían aquí los factores no vivos en este mismo ecosistema? Las piedras. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Un momento, ¿qué necesita? ¿La qué? Ay, las 8:38. Las 7:38. Perdón, profe, es que mi hijo está en clase y tengo que estar allá también poniéndole cuidado a eso. Es horrible. No. Tranquila, que yo por allá leí la otra vez que uno hablar con una persona que tiene hijos es como hablar con una persona que tiene varias personalidades. Sí, porque él está en clase, a veces me llama, me necesita, me toca para ir para acá. Tranquila, menos mal está usted solita aquí, tengo todo el tiempo para usted, ¿oye? Aquí va a estar. Bueno, No profe. se preocupe. Bueno, entonces, ay, venga que se me, ¿por qué pasa esto a veces? Bueno, allá, aquí está. Entonces hablábamos que habían factores bióticos y factores abióticos. Los factores abióticos son los factores no vivos. Tú me decías las rocas. ¿Alguno otro que no esté vivo aquí en este paisaje? A ver. ¿Cuál será? Porque es que Mire bien, ¿qué más hay allí? ¿Qué más hay allí? ¿El río tiene vida? No. Ah, el río es otro factor abiótico. Desde el punto de vista biológico, no, el río no tiene vida. Pero ya si te hablo de mi parte personal, yo diría que el agua está viva. ¿Sí? Eso ya es una visión mía.
pero desde el punto de vista biológico, tal como tal, no está vivo. Porque lo que está vivo es lo que tiene células. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la unidad funcional y estructural de todo ser vivo? Que era una célula. Sí. El río no tiene células. Entonces, algo que no tenga células no está vivo No para la está biología. Para la biología, exacto. Entonces, mira lo interesante que es esto. Resulta que el componente abiótico, ¿cuál va a ser? Como tú lo dijiste, las rocas, el suelo, el agua. Hay cosas que no vemos como la temperatura, como la humedad, ¿sí? La precipitación anual, o sea, la lluvia. Todo eso son componentes no vivos y que finalmente esos componentes no vivos son los que determinan cómo va a ser un ecosistema y cómo no. Hay diferentes tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas terrestres, desiertos, selvas, bosques, matorrales. Hay ecosistemas acuáticos, ríos, lagos, mares, y hay ecosistemas mixtos, costas y humedales. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es la temperatura en un desierto y cómo sería la temperatura en una selva? En un desierto, pues mucho calor. Exacto. Y en un bosque, por ejemplo, esos fríos por allá, qué sé yo, en un bosque en Canadá, va a ser muy frío. ¿Será que ¿será que los animalitos que viven en el desierto son los mismos que viven en el bosque? No. ¿Qué va a determinar quién vive en quién? El clima. El clima no lo vemos, pero determina qué tipo de ecosistema es y determina qué tipo de animalitos y plantas viven ahí. Sí. Otra cosa que también determina el ecosistema es la disposición del agua. Mira, acá estos ecosistemas tienen demasiada agua, ríos, lagos, de hecho en el mar y en los ríos, pues aquí en los ríos van a vivir animalitos aquí en la orilla, pero aquí en el agua. En los lagos también. En el mar, todos los ecosistemas son dentro del agua. Entonces ahí un animal terrestre no va a poder vivir. Mientras en los ecosistemas mixtos, que contienen tierra y contienen agua, como los humedales, como las costas, el clima es diferente, la disposición de agua es diferente, por lo tanto, el componente biótico de cada ecosistema va a ser diferente. Sí es la importancia que tiene, aunque uno no lo sepa y que no sea uno como muy consciente de esas cosas que no ve. Por ejemplo, si tú estás aquí en Cali, sientes el ambiente más seco. Si te vas para Buenaventura, uno se siente todo pegachento, ¿cierto? Así como... Sí. Pero ¿por qué se siente uno pegachento? Porque allá la humedad del ambiente, como está cerca del mar, la humedad del ambiente es mayor. Entonces, esa agua que está del mar está en el ambiente y se siente. Y eso también determina las características del ecosistema. Ya. ¿Queda claro entonces qué es un ecosistema? Sí, profe. Y también queda claro que es un componente biótico y un componente abiótico. Abiótico, sí. El biótico, los que tienen células que están vivos. Exacto. Y los no, ¿cómo es que es? ¿No abióticos? Abióticos. No, ajá, son abióticos, eso. Todos los que no tienen célula. Exacto, los que no están vivos. No están vivos. Muy bien, sigamos. Espérate un segundito, ahí está. Bueno, ahora, hablábamos que en un mismo ecosistema, por ejemplo en este, miren que viven diferentes especies. Y decíamos que las especies viven en poblaciones, o sea, que hay grupitos de animales de la misma especie. Entonces va a haber un grupito de tigres, va a haber un grupito de venados, va a haber un grupito de ranas, va a haber un grupito de chapules, de lagartos. Cada uno de esos grupitos va a recibir el nombre de población, donde cada individuo, o sea, un tigre es un individuo de una especie,
Y el tigre es de una especie muy diferente a la especie de venado, ¿sí o no? Son diferentes. Sí. El tigre es una especie, el venado es otra especie, y cada uno de ellos viven en poblaciones distintas, es decir, la población de tigres, la población de venados. Ok. Ahora, entre esas especies diferentes, entre el tigre y el venado, el tigre y la morsa, el tigre y... se van a establecer diferentes tipos de relaciones. Entonces, hay unas relaciones que se llaman interespecíficas. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Son relaciones que se establecen entre diferentes especies. ¿Sí? O sea, ¿cómo se relaciona? Lo que vamos a ver es cómo se relaciona el tigre con este de acá, con este de acá, con este de acá, esta cómo se relaciona con este cómo se relaciona con este cómo se relaciona con este, cómo es la relación de los animales también con las plantas, porque todo esto es lo que estudia la ecología. Entonces vamos a ver qué tipo de relaciones se establecen entre las especies. ¿Ok? Ok, bueno, profe. Existen tres tipos de relaciones. Una que se llama simbiosis, otra que se llama de competencia y otra relación que se llama de depredación. La simbiosis es una relación donde dos especies interactúan, una se puede, todas dos o se pueden afectar o se pueden beneficiar o una se afecta y la otra se beneficia. Entonces, simbiosis es cuando se juntan dos y algo pasa, ¿no? O se benefician, sí, o se ayudan, o se afectan. Las relaciones de competencia regularmente se da cuando los individuos usan un mismo recurso para sobrevivir. Es decir, por ejemplo aquí, digamos que si las ranas se alimentan de un mismo depredador, o sea, no sé, se alimentan de lo mismo que se alimenta ese pez, entre la rana y los peces va a haber una competencia, ¿sí? Si este chapulito, sí, ese chapul que vemos aquí y esa libélula viven aquí en estas mismas flores, se establece una competencia entre estos dos, ¿sí? Sí. Entonces, si viven en un mismo árbol, va a haber competencia. Si dos especies diferentes utilizan un mismo recurso, ya sea alimenticio, ya sea de simplemente vivir ahí, siempre se va a establecer una competencia. Eso haga de cuenta como cuando dos mujeres tienen el mismo marido, es el mismo recurso, utilizan el mismo recurso. Sí. Utilizan el mismo recurso. ¿Qué va a pasar con las mujeres? Van a vivir, mejor dicho, van a vivir en competencia. En competencia todo el tiempo, porque están utilizando el mismo recurso. Entonces, sí, eso es la competencia. Mientras que, ¿qué sería la simbiosis? La simbiosis es que usted, no sé, tiene un cuarto y una amiga que no sabe dónde vivir, que tiene, entonces usted le dicen, y tiene un niño, entonces, no, es que estoy solita, no tengo el niño, no sé qué hacer, estoy trabajando, usted no está trabajando, ella sí, entonces usted le dice, no, mire, pues hagamos una cosa, yo te alquilo el cuarto, te cuido el niño, usted me paga, yo gano plata, usted está tranquila con su niño. Eso es una relación de simbiosis, donde las dos se están beneficiando. ¿Sí ves? Que una cosa es la competencia y otra cosa Hijo, es ven y me dices que estoy en clase. ¿Cómo, profe? Perdón. No, tranquila. ¿Ya desocupaste ya? Ya no. ¿Qué pasó, papi? Es que estoy en clase. Dime qué necesitas. ¿Tengo que traer los otros audífonos? Un momentito. No, tranquila. ¿Me dices cuando ya, bueno? Ya. Ya, profe. Ok. Entonces, ¿sí ves cuál es la diferencia entre simbiosis y competencia? Sí, profe, ya entendí. Ok. Vamos con la otra, que es depredación. La depredación es cuando una especie caza a otra. En este caso, ¿cuál es el depredador de este paisaje? El principal depredador. Tigre. El tigre. El tigre.
el tigre va a ser el depredador porque se las come los demás. ¿Y cuáles van a ser sus presas? Pues principalmente este venado, ¿sí o no? Y el venado, ¿cómo se llamará? Ese es un zorro. Un zorro, sí, un zorrillo. Sí, yo no creo Zorro. que este tigre coma sapos ni coma Ni insectos. sapo, ni lagarto, ni No, insectos. se va a comer esos dos pobres de allá. Entonces, estos van a ser las presas y estos van a ser los depredadores. Entonces, este es otro tipo de relación. Entonces, mire que aquí hay muchos tipos de relación. Por ejemplo, este yo creo que establece más una de simbiosis, de competencia, yo creo que más bien las aves, y de depredación, más bien estos, ¿sí o no? Entonces, son los tres tipos de relaciones interespecíficas que se dan. Ahora, la simbiosis, a su vez, tiene tres tipos de simbiosis. Tres tipos de simbiosis. Está el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Recuerden que la simbiosis es una relación que se establece en donde las dos especies interactúan, pueden beneficiarse o pueden afectarse. Entonces ya vamos a ver en qué casos se benefician o en qué casos se afectan. ¿Listo? Sí, profe. Ok. ¿Qué es el mutualismo? Ay, espera que por acá me están hablando. Ah, no, ya. El mutualismo es que ambas partes se benefician. Es decir, por ejemplo, las abejas y las flores. Entonces, entre las abejas y las flores se va a establecer una relación de mutualismo. ¿Por qué? Las abejas consumen néctar, o sea, se comen la parte dulce de la flor, pero cuando está comiendo se unta las patas de polen y luego va a otra flor y lleva ese polen. Entonces, las plantas se benefician porque transportan polen y se pueden fecundar las plantas. Entonces, la planta se beneficia porque las están polinizando y la abeja también se beneficia. ¿Por qué? Porque está comiendo, ¿o no? Porque está comiendo, sí. Otro ejemplo que tú recuerdes por ahí, no importa lo que ejemplo, si sean con humanos, con perros, lo que sea. Otro ejemplo de mutualismo. ¿Cuál? Ahí no recuerdo ninguno. ¿Cuál será? ¿Cuáles son? No, profe, no recuerdo en este momento ninguno. Bueno, no importa. Por ejemplo, mutualismo, las vacas con las garzas. Las garzas, ¿has visto que siempre que hay por allá en un potrero ves que las vacas encima hay unos pájaros blancos? Sí, están encima de las vacas, sí. Sí, esas son las garzas. ¿Y por qué mantienen encima de las vacas? Porque se les comen las garrapatas. Porque se les comen las garrapatas. Ay, ¿vio? Y entonces, ¿de qué se beneficia la vaca? ¿La vaca de qué se beneficia ahí? Ajá. Que las garzas le comen las garrapatas. Exacto, que lo mantiene limpia. ¿Y de qué se benefician las La garrapatas? limpia, ajá. ¿De qué se benefician las garzas? De las garrapatas que se comen. Claro, porque tienen comida ahí diaria. Estos son ejemplos de mutualismo. Las dos se benefician, las dos. Ahora, ¿qué es comensalismo? Una especie se beneficia mientras que la otra se perjudica. Una se beneficia, la otra se perjudica. Un ejemplo de esto. Perdón, me equivoqué. Olvídate lo que te dije decir. Comensalismo, una especie se beneficia y otra ni se perjudica ni se beneficia. Ninguna de las dos. Esa es un poco más difícil de encontrar. En la naturaleza, ¿tú conoces las orquídeas? Sí, profe, hay una que otra. Bueno, las orquídeas regularmente viven sobre árboles. Cuando usted encuentra una orquídea sobre un árbol, también las bromelias. Hay unas que son como unas piñas así, que la planta es como parecida a la piña, que son bromelias, sí. también viven en los árboles. Entonces, estas plantas viven en los árboles, pero no afectan el árbol. Ellas no se alimentan del árbol.
ellas se alimentan del aire, porque el aire también tiene nutrientes. Entonces, ellas solo utilizan el árbol para vivir, no más. ¿De qué se benefician las orquídeas y las bromelias? Pues de tener un lugar donde vivir. Pero, ¿de qué se beneficia el árbol? No, el árbol ni se beneficia ni se afecta. A él le da igual que esa planta esté ahí. No le importa que esa planta viva ahí. ¿Listo? Listo. Profe, y Eso cuando es dicen, por lo menos, cuando dicen que es un parásito que está por lo menos en un árbol, ¿cómo se perjudican el árbol ahí cuando dicen que es un parásito? Que ya es te una digo. planta parásita. Ajá, sí. ¿Tú Bueno. conoces ese que le dicen matapalo? No, profe. El matapalo es como eso sobre todo es como una especie de melena que venden en diciembre para que le coloquen a los pesebres. Es una planta como gris chiquitica que es como un penachito. El musgo. Es parecido al musgo, lo que pasa es que el musgo es verde. No, el musgo no. Es un penachito gris como despeinadito. Haga de Me cuenta parece que sí. Haga de cuenta como el pelito así de un ancianito. Sí, me parece que sí. Me parece. Esa es una planta parásita. Hay otras plantas que también son parásitas. ¿Qué hacen esas plantas parásitas? Le quitan los nutrientes a la planta hospedera. ¿Qué es el parasitismo? Ya vamos para allá. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo es que una especie se beneficia y otra se afecta. Es lo mismo que, por ejemplo, los piojos en los humanos o que las garrapatas en el perro. ¿Quién se beneficia de las garrapatas en el perro? Las garrapatas. Las garrapatas. ¿Qué le pasa al pobre perro? El perro se puede enfermar porque ellos Puede le están enfermar, claro, igual que los donando la piojos. sangre. Es lo Igual que los mismo. piojos, también la gente se enferma. Exacto, es lo mismo con las plantas parásitas. Hay plantas que son parásitas, hay plantas que no son parásitas. En el caso de las plantas parásitas se le roban la savia a la planta hospedera, se le roban los nutrientes. Entonces, en cambio las orquídeas y las bromelias no se les roban los nutrientes porque ellas no se alimentan del árbol. Ellas tienen raíces aéreas que pueden tomar los nutrientes del árbol. ¿Listo? Entonces queda claro que es mutualismo, comensalismo y parasital. Hola. Hola. Listo. No, es por acá que el niño está en una clase también, pues él estudia virtual todos los días. Entonces me están saludando ahí porque que los papás tienen que ponerse presente ahí para saber que están en la clase. ¿En serio? Sí, o sea, eso es como lo estudian, él no se ha escuchado el colegio ICER, eso es como muy estricto, como muy, se queda más arriba de acá donde queda la sede esta. ¿A dónde? Queda por la cuadra antes del Superinter, que hay un colegio en una esquina. ¿Pero de qué barrio? Ah, ese barrio es Nápoles, bajo Nápoles, por abajo. Ah, ya. Es cerquita donde queda el instituto, donde queda, porque yo en esos días fui y no está funcionando más el instituto, ¿no? ¿Y cómo está Nápoles? La gente está saliendo, el mercado está igual, la gente está encerrada. Pues sí, hay mucha gente juiciosa, como hay gente que no, pero todo está funcionando normal, pero la gente, por lo menos yo salgo el día que tengo pico y cédula, por lo menos hoy no tengo, no salgo. Y eso que salgo y necesito algo, si no, no. ¡Qué risa! Okay. Pero eso está bien, que los obliguen a los papás a estar ahí presentes para que sepan que por lo menos están presentes de los niños y no están ahí solitos. Ajá. Bueno, entonces queda claro que es mutualismo, comensalismo y parasitismo. Sí, profe. Muy bien. Ahora, del mutualismo también se desprenden dos, que es el mutualismo facultativo y el mutualismo obligatorio. Dios. Recordemos que el mutualismo, ambos se benefician. Entonces, ese beneficio mutuo puede ser
o facultativo, o sea que se puede establecer una relación de negocio durante un tiempo, pero apenas se acabó el negocio, todo bien, usted se va y yo me voy y no pasa nada. Hay otro mutualismo que es obligatorio y es que usted nunca se puede separar de la especie que estableció el negocio. Nunca tienen que vivir juntos toda la vida. ¿Cuál es el facultativo? No, pues el mismo ejemplo de la abeja con el polen. Mientras yo como, pues aquí en esta planta, pues nos beneficiamos las dos. Pero si usted ya no tiene flores, yo me voy para otra planta, no hay problema. ¿Sí me entienden? O sea, no es obligado. Sí, pero profe. hay uno que es obligado. No sé si tú conoces los líquens. ¿Los qué? ¿Perdón? Líquens. Líquens, no. Hola. Hola. Estoy aquí. Lo que pasa es que estoy tratando de salir de aquí de la presentación y irme para el internet. Para mostrarte un poco de lo que estoy hablando y tengas como más claridad. Un segundito, a ver si abre esto. Si puedo lograr hacer lo que quiero. ¿Me escuchas? Estoy mostrando que se hizo la Johanna y A ver, no estás sola. Es una persona. Con una persona. No te ¿Estás viendo la pantalla? Sí, profe, sí la estoy viendo. ¿Has Sí, visto profe, esto? sí la estoy viendo. ¿Esto lo has visto, sí o no? Sí. En los árboles, en las rocas. Sí, en las piedras. En las piedras, ajá. Estos se llaman líquens. Nosotros vemos aquí como si fuera un solo organismo. Pero esto no es un solo organismo. Esto es un alga y un hongo que conviven juntos y nunca se pueden separar. Nunca. Sí. El alga vive en el hongo, le da alimento y el hongo a su vez, o sea, el alga vive en el hongo le sirve de sustrato y el hongo se alimenta de la alga. Estos dos organismos viven toda la vida juntos. Nunca se pueden separar porque si se llegan a separar, se mueren. En ese caso, el mutualismo es como una dependencia ahí toda terrible. No se pueden separar nunca. Entonces, eso es un mutualismo obligatorio. ¿Sí ves? Hay uno que es facultativo, que se da mientras la relación exista, pero si después ya no hay problema. Y hay otro que es obligatorio. Ahora, ¿te acuerdas qué es el comensalismo? ¿Qué es el comensalismo? Hola. Hola, ¿qué es el comensalismo? Hola, ¿me escuchas? Sí, no, que escucha muy cortado. Ay, qué raro. Pero acá mi internet está bien. ¿No será más bien que tu internet? Porque como está conectado también el niño. El niño. Porque yo también te escucho a ti entrecortada. Por eso estoy tratando de hablar lo más despacio posible. Entonces, bueno, ¿qué es el comensalismo? ¿Qué era? El comensalismo cuando una especie se beneficia mientras que la otra no es perjudicada. Ni Profe, beneficiar. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es el comensalismo? También tiene tres tipos. La foresis, el inquilinismo y la metabiosis. Es que es un trabalengua. ¿Qué es la foresis? La foresis es que uno se utiliza al otro como transporte. Simplemente lo utiliza para que lo transporte. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan ejemplo del tiburón y la rémora. El tiburón transporta a la rémora porque se le pega, pero el tiburón no le pasa nada, ni se afecta ni se beneficia, solamente transporta a la otra.
Ya no más. ¿Qué es una anémora? ¿Tú te has visto Nemo? Sí. Como eso no es un alga, eso es como el coral donde vive Nemo, ¿te acuerdas? ¿Dónde vive Nemo? Sí. Eso es una anémona. Sí, Perdón, una sí. remora. Ya, profe. El inquilinismo es cuando uno hospeda al otro. Sí, o sea, uno le sirve de casita al otro. De casita al otro, sí. Regularmente los árboles tienen eso, porque regularmente las especies de animales viven en los árboles. Entonces, eso es inquilinismo, o sea, tienen un inquilino que vive allí, no le hace ni lo afecta ni lo beneficia, solamente lo deja vivir allí. Todo bien, usted vive aquí y no pasa nada. Sí, eso es un inquilinismo. Y la metabiosis es que el segundo organismo usa algo del primero. Como por ejemplo, aquí nos dan el caso del ermitaño. Hay un cangrejo que se llama ermitaño. Resulta que el caracolcito, ¿has visto que el caracolcito carga su casita en las espaldas? Sí, profe. Cuando el caracolcito está muy viejo o crece, él deja esa casa tirada y se hace otra casa. Esa casita es utilizada luego por un cangrejo que se llama ermitaño para vivir. ¿Sí ves? Entonces, en la metabiosis, uno utiliza algo del otro. Sí. Bueno, hasta aquí entonces, ¿qué son las relaciones interespecíficas? Tenemos simbiosis, competencia y depredación. De la simbiosis tenemos mutualismo, comensalismo y parasitismo. Y del mutualismo tenemos que son dos, facultativo y obligatorio. Mientras que el comensalismo tenemos la foresis, el inquilinismo y la metabiosis. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hablar de las cadenas alimentarias o de las redes tróficas. Una red trófica o una cadena alimenticia o alimentaria es como la energía está circulando en los ecosistemas, porque todo se trata de energía, ¿sí? Todo se trata de energía y de la transformación de la energía en materia y de la materia en energía y la transformación de la materia en diferentes estados. Entonces, nosotros tenemos que quien coge la energía del sol, toma energía del sol y transmite esa energía al planeta Tierra y la pone a circular en el planeta Tierra son principalmente las plantas. ¿Te acuerdas que hablamos de fotosíntesis anteriormente? Sí, profe. Que las plantas toman la energía del sol, toman el CO2 y producen glucosa y producen oxígeno y además a partir del sol también las plantas producen otros nutrientes. Entonces, ya sabemos qué pasaría si nosotros no tuviéramos sol. ¿Qué pasaría si no tuviéramos sol? Ajá, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos sol que nos dé energía? Moriríamos, vivíamos desgastados. No. Claro que sí, o sea, nosotros sin sol no morimos. Nosotros vivimos, hay vida en el planeta Tierra gracias al sol. Sí. Pero una vez existe el sol, gracias a qué otros organismos vivimos, aparte del sol. ¿Qué otras partes? Organismos que, como el cuerpo. Como los seres vivos. ¿De qué otro ser vivo dependemos aparte del sol? ¿De qué otro ser vivo dependemos aparte? Del aire, de la naturaleza. De las plantas, porque las plantas son las que toman la energía del sol y la ponen a girar. Y las plantas van a ser las productoras. Sin planta nosotros nos morimos, porque quien coge la energía del sol y la transforma es
Las plantas. Las Entonces las plantas son productoras. Son las productoras de toda la cadena alimenticia. Si no hay productores, no hay cadena alimenticia, no hay vida, no hay nada. Entonces, vamos a llamar productores a las plantas. A los que comen plantas, o sea, a los herbívoros, los vamos a llamar consumidores de primer orden o consumidores primarios. Entonces, ¿quiénes son los consumidores primarios? Los herbívoros. ¿Por qué primarios? Porque son los primeros que están en la cadena alimenticia. Son los que se comen a los productores. Ahora, ¿cuáles son los consumidores secundarios? Los consumidores secundarios van a ser los carnívoros. Los que comen a los consumidores primarios. Y luego tenemos los consumidores terciarios. ¿Quiénes son los consumidores terciarios? Los omnívoros. Los omnívoros somos los que comemos de todo como los humanos, que acabamos con lo que encontremos. Comemos carne, comemos consumidores primarios, secundarios, productores, o comemos de todo. Estos somos nosotros, los consumidores terciarios, los omnívoros. Omnívoros significa que comen de todo. Ahora, ¿quién devuelve esos nutrientes a la tierra? ¿Quién los devuelve? Los descomponedores o biorreductores, bacterias, hongos y protistas. ¿Qué hacen las bacterias y los hongos? Y también los gusanos, ¿no? Descomponen todo esto. Cuando las plantas se mueren y caen al suelo, cuando el ratón se muere y cae al suelo, cuando todos se mueren, ¿quién descompone eso? Los hongos, las bacterias y los gusanos y los protistas. Ellos descomponen todo y vuelven todos esos nutrientes a la tierra para que en la tierra nuevamente las plantas tomen la energía del sol y el alimento de la tierra y produzca y otra vez se vuelva a tomar todo el ciclo alimenticio o la cadena trófica. Trofo viene de alimento, o sea que cadena trófica se refiere a cómo el alimento está girando en este circuito o en esta cadena alimenticia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ya tenemos todo lo que necesitamos de conceptos, nos vamos a resolver taller. Entonces, te voy a dar 2 minuticos para que leas la pregunta, analices este cuadro y luego entro yo a ver qué hacemos. ¿Listo? Bueno, profe. Lee esto.
¿Listo? Entonces voy a leer. En muchos lugares los campesinos permiten la presencia de algunas especies de culebras en sus propiedades porque éstas presentan un servicio como controladores de plagas. ¿Por qué en este caso las culebras son controladores de plagas? ¿Por qué? Las culebras controladoras de plagas. ¿Por Ay, qué no, son profe. controladores? ¿Cómo? Profe, pero es ¿Escucha? que estoy... Porque son controladores de plagas. Sí, ¿por qué? Controladores de plagas. Ay, no sé esa pregunta. Mira, ¿Por qué, mira, por qué por qué los todavía. campesinos, por qué los campesinos las utilizan como controladores de plaga según la información igual que nos dan en ese cuadro? Y ahí mismo nos dicen por qué. O sea, lee la pregunta y me dicen, o sea, controladores de plaga, ¿por qué? ¿Por qué los utilizamos como controladores de plaga? Primero que todo, ¿de cuál plaga? Las culebras, ¿qué plagas controlan? Ajá, aquí en esta pregunta. ¿Qué plaga controlan? Las ratas. Las ratas. Entonces, ¿por qué son controladores? ¿Cómo controlan esas ratas? ¿Cómo controlan el tamaño de la población de las ratas? ¿Cómo? Porque se las comen. Exacto, porque las comen, las matan. ¿Te acuerdas que ahora hablábamos que las poblaciones crecen o decrecen porque dependen de los que nacen y de los que se mueren? Sí, profe. Entonces aquí se aplica, o sea, aquí son controladores de plagas porque acaban con la población de ratas. ¿Cómo acaban con la población de ratas? Pues las comen. Entonces, Se en las el comen las... cuadro se comen las ratas. Entonces, en este cuadro nos van a hablar de cómo es que sucede la dinámica entre el crecimiento de la población de las culebras en relación al crecimiento de la población de ratas. Es decir, cómo crece o decrece el número de culebras dependiendo de cómo crece o decrece la cantidad de ratas. Entonces, mira el cuadro. Aquí es cuando bajo hay cantidad de ratas bajas al principio y culebras bajas al principio o altas ratas y altas culebras. Aquí hablamos de las poblaciones. O sea, el número de ratas que inician con el número de ratas de culebras que inician. El número de ratas si están altas con el número de culebras si están altas. Entonces, relaciona esta información. Te doy 2 minuticos para que las relaciones y luego empezamos a ver qué es lo que nos dicen allí. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar la información de ese cuadro. Nos dice cantidad de ratas inicial, cantidad de culebras inicial. Voy a coger este cuadrito. Voy a abrir el tablero, pero es que más fácil entender con el tablero que tengo más herramientas. Entonces dame un segundito, abro el tablero. Bueno. Que abre el tablero.
¿Ya acabó la clase del niño? No. Él es cada 10 minutos una clase, es como si estuviera en el colegio. Aquí también está en clase. Ah, pero Ay, son la profe me diferentes. está preguntando. Ah, bueno. Es que no cuente mi vida personal. Él está en quinto. ¿Cuántos años tiene? Cumplió 10 hace como 10 días, cumplió 10. Oigan, estos niños, ¿usted cree que no le podía contestar hacia la mamá? Es que no cuente mi vida personal. Ah, Dios son mío. unas Biblias, ¿no? No, sí, él le toca clase normal como si estuviera en el salón, con ese uniforme y todo. ¿Ah, Sí, sí? ¿Y sí, que hay mucha él le tarea? toca normal. Ay, horrible, eso es espantoso. Y el profesor le da la clase sí, tal cual si estuviera presente. Sí, tal cual como si estuviera presente. Sí. Ah, pero eso está muy bien, porque yo Está conozco ahorita, muchos que no. sí, ahorita está en clase. Sí, hay muchos niños que no tienen esa oportunidad. A la mayoría están quietos en la casa, tienen clase de vez en cuando, les ponen un poco de tarea y no les explican. Le mandan talleres, sí, pero él es como si estuviera en el salón. No, está muy Y les bueno. ¿Y el habla colegio es el cordi, público? les habla el rector, todo. ¿Y el colegio es público o privado? Es semi privado, porque en la mañana es privado y en la tarde es público. Y pues él está en la mañana. Ah, vea pues, qué bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a analizar, voy a copiar la preguntita que está aquí, la voy a copiar en este cuadro y me lo voy a llevar allá para que lo analicemos. Entonces, miren, ¿qué nos dicen? Dice que cuando la cantidad de ratas es baja y la cantidad de culebras es baja, entonces, ¿qué sucede? La densidad de ratas aumenta y va a colocar eso más abajo para que veamos qué sucede. La cantidad de densidad de ratas aumenta y las culebras se mantienen. Entonces, hay poquitas ratas, 5 ratas y poquitas culebras, 2 culebras. ¿Por qué aumenta la población de ratas o la densidad de ratas y la de la culebra se mantiene constante? O sea, las culebras no aumentan. ¿Por qué crees tú? Pues yo pienso que como las ratas se reproducen me parece que reproducen muy rápido, ¿no? Y mucho. Exacto. Entonces, mire lo que está pasando. Voy a colocar en rojo. Vamos a colocar en rojo ratas y en verde culebras. Vamos a colocar. ¿Listo? Entonces, Eso. ratas. Rojo y las culebras en verde. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Dice que vamos a hacer la grafiquita. Mira que la pregunta que nos van a hacer es, Sí. entre las siguientes gráficas, ¿cuál es la que mejor representa esta situación de acá arriba? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en nuestra propia gráfica y luego las comparamos para saber cuál es la respuesta. Bueno, Bueno, profe. entonces ya sabemos que ratas es esto y culebras es esto. Vamos a hacer Sí. un eje de las Y y las X. Entonces, a ver, ay, ¿qué pasó? Dame un segundito, yo trato de dibujar esto para que nos quede claro. Bueno, Ay, pero aquí no es que haya. Me da una raya que esto a veces hace lo que le da la gana.
hace caso. Entonces, las ratas y las culebras están bajas. Entonces, las ratas y las culebras están bajas. Ratas de este color, las ratas están por aquí. Ay, estaba mojado ahí. Ojo con eso. Bueno, ahí no me deja, no sé, es que a veces se puede resabiar. Entonces, las ratas bajas, las ratas empiezan por aquí, bajitas, como dos ratas. Dos ratas por aquí. Sí. Y las culebras también están bajitas. O sea que las culebras también por aquí. Todas dos están bajitas. Todas dos están bajitas. Listo. Pero ¿qué pasa cuando las dos están bajitas? La cantidad de ratas aumenta. La cantidad de ratas aumenta. Entonces están bajitas y la cantidad de ratas aumenta. Ratas aumenta. Sí. Pero a culebras, Sí. ¿qué le pasa a culebras? Se mantiene. Se mantiene. O sea, no crece. La población de No culebras crece. no crece. Entonces se mantiene como por aquí. Crece. Listo. Ahora, ¿quién está alta? ¿Las ratas o las culebras? Las dos especies. ¿Quién está alta? ¿Las ratas o las culebras? Las culebras. Estamos aquí en este cuadro. Dice cantidad de ratas inicial. Baja ratas, baja culebras. Pero cuando las culebras están bajas y las ratas están bajas, ¿qué pasa con las ratas? Aquí bajan las ratas. Ve, aumentan las ratas. Aumentan Y las las ratas. culebras. Se mantienen. Entonces, ¿ahora quién está alta? ¿Las ratas o las culebras? Espere, papi, que estoy en una clase y no alcanza a ver. Las dos especies. No. Mira la gráfica. Acabamos de graficarla. Y es lo que nos están diciendo aquí. O sea, lo que estamos hablando es lo que nos están diciendo aquí. ¿Cuál de las dos especies ahora está alta? Según lo que nos están diciendo aquí. Es la rata, las ratas. Las ratas están altas. Entonces, ¿cuál Las ratas caso es? están altas. Ratas altas, culebras bajas, ratas altas, culebras altas, o ratas altas y culebras bajas. ¿Cuáles? Ratas altas y culebras Sí. bajas. Ah, muy bien. Entonces, si son ratas altas y culebras bajas, es este cuadro de aquí, ¿sí o no? Sí. A ver, segundito, yo quito esto aquí. Entonces, mira que es como si de este cuadro pasáramos a este cuadro. Entonces, ahora las ratas están altas a ratas altas y las culebras bajas. Esta es la nueva situación. Cuando las ratas están altas y las culebras están bajas, ¿me sigues el señalador? Hola, Perdón, profe. ¿tú Hola. puedes ver el señalador aquí? O sea, lo que estoy señalando. No. Sí, ya. ¿Qué estoy señalando? Ah, está señalando a culebras. Ah, bueno, listo. Entonces, ponle atención a lo que estoy señalando. Entonces dicen, Bueno. culebras bajas perdón, ratas bajas y culebras bajas, aumenta la densidad de ratas, que es lo que nos están diciendo, aumenta las ratas, ahora ratas están altas y culebras bajas. Entonces pasamos de este cuadro acá. Ya este cuadro va a cambiar. ¿Qué pasa cuando las ratas están altas y las culebras están bajas?
La densidad de las dos especies aumenta. Dos especies aumentan. ¿Por qué aumentan las dos especies si hay culebras bajas y ratas altas? ¿Por qué? Hay muchas ratas y pocas culebras, aumenta tanto ratas como culebras. ¿Por qué? Aumentan tanto ratas como culebras. Porque se comen a las ratas. Exacto. Exacto. Como ya las culebras ahora tienen más que comer, entonces ellos también se reproducen. Entonces, Sí. ahora, cuando las culebras, perdón, cuando las ratas están altas, el número de ratas está aumentado y el de las culebras no, pero hay muchas ratas, ¿qué va a pasar con las ratas? Las ratas aumentan. ¿Y qué pasa con las culebras? Las culebras también aumentan. También. Aumentan también. Aumentan. Entonces ahora, ¿quién está alta? ¿De qué hay mucho? De ratas. ¿Y de qué hay mucho también? ¿De culebras o no? De culebras, las dos, sí. Entonces, ¿cuál de estos cuadros es? ¿Alta con baja o alta con alta? ¿Cuál? A ver, a ver. Alta con baja. ¿Qué pasó con las dos? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Entonces, ¿alta con quién? Ratas altas y culebras, ¿cómo está? ¿Altas o bajas? Profe, espere que tengo que aumentar acá porque como sea en el celular. Tranquilo. Me da chiquitico. Alta con alta con alta. Alta con alta. O sea que alta es con esta. ¿Qué pasa Sí. cuando las culebras están altas? Ah, bueno, entonces miren. Es como si hubiéramos cogido de aquí a este cuadro y nos vamos para este. Alta con alta. Miren. Ah, esperen. Como si nos hubiéramos cogido este cuadro y nos vamos para este. Porque aquí es alta con alta. Entonces, cuando nos fuimos a este, ¿qué va a pasar? Cuando las ratas están altas y las culebras están altas, la densidad de culebras aumenta y la de las ratas disminuye. Disminuye. Entonces, exacto. Entonces, acuérdense que rata es verde. Rata aumenta y culebra disminuye. Rata aumenta y culebra disminuye. Ay. No, lo está haciendo al revés, porque rata es rojo, culebra verde. Sí, por eso. Entonces, ¿qué nos dice? Densidad de culebras aumenta. Culebras aumenta. Aumenta, ¿Y sí. qué pasa con las Culebra ratas? Con las ratas disminuye. disminuye, se va para abajo. Sí. Listo. Ahora, ¿quién está alta? ¿Culebra o ratas? Culebra. Culebra. Entonces, culebra está alta, ¿qué es esta? ¿Y rata cómo está? Baja, disminuyó. Exacto, entonces, rata alta, perdón, culebra alta, Culebra rata alta, baja. rata baja. Entonces, es como si nos fuéramos de este cuadrito para acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa cuando las culebras están bajas y las ratas están altas? Cuando ratas están bajas y culebra alta. ¿Qué pasa con esas dos? Disminuyeron las culebras y aumentaron las ratas. No, miren lo que nos están diciendo en ese cuadro. La densidad ¿En cuál cuadro me está apuntando? Este. Porque miren lo que nos están diciendo. Culebras alta, entonces culebras alta, ratas baja, o sea que es este cuadro, el de acá. La densidad de las dos especies disminuyeron.
Ya que ahora la culebra va a bajar también. Culebra baja, ya culebra empezó a bajar. ¿Y qué pasó con la rata? Rata también empezó a bajar. Ahora También todas empezó a bajar. están bajas. Exacto. Ahora, ¿quiénes están bajas? Todas dos. Todas dos. Entonces es como si pasáramos a este cuadro, donde rata está baja y culebra está baja. Ambas están bajas. Entonces ahora pasamos de este cuadro a este. Cuando pasamos de este cuadro, vuelve y se repite todo. Si es que esto es un circuito, siempre está Sí. ocurriendo esto, siempre está ocurriendo esto. Y la gráfica es esta. Ahora vamos a comparar esa gráfica con las gráficas que nos muestran acá. Y vamos a ver cuál de esas gráficas es la respuesta. A esa sí te toca a ti solito. Bueno, Lo que hicimos fue analizar. Ahora a ti te toca que buscar la respuesta. Esta es la gráfica que nosotros hicimos. Ahora estas son las gráficas que nos dan. ¿Dónde? Ojo, las culebras que nosotros tenemos en verde, para ellos es negro entero, y nosotros tenemos ratas en rojo, y para ellos son las punteadas. bueno. Fíjate, yo te paso esto por acá. Culebras. Culebras en verde. Ratas en rojo. Entonces, mira, ellos tienen culebras en negro, nosotros culebras en verde, ellos ratas en punteado y nosotros ratas en rosado. ¿Cuál de estas gráficas crees tú que es como más parecida a estas gráficas de acá? La rata es las punteadas y culebra es la rayita negra, ¿no? Exacto. Bueno, entonces me toca ir a uno porque como tiene el celular no puedo verlo completo. Tómate el tiempo que sea necesario para visualizar bien la cosa. ¿Cierto? ¿Es la B? La B, vamos a ver. Dice culebras. En la B las culebras están arriba y las ratas están por debajo. Culebras arriba, ratas abajo. Aquí tenemos culebras. ¿Quién tenemos arriba? ¿Culebras o ratas? Ratas. Ratas. No, culebra. Aquí está culebra. Ah, no, rata, No, perdón, rata. rata. Rata aumentó. Aquí en la B tenemos culebras por encima de ratas, mire. ¿Y cómo tiene que estar? Ratas por encima de culebra. Exacto, ratas por encima de culebra. Entonces, Yo vuelvo ¿cuál? a mirar. Eso, no, lo que sea. La A. Ah, puede ser la A. Sí, mire, ratas encima de culebras.
Puede ser la A, pero solamente la A. Pero, no, espere porque la de ratas igual está encima, pero se ve más larga la de culebra. Pero yo analizo bien aquí. Ajá, eso, muy bien. Ay, porque me mandan esa. Pues tengo entre estoy entre la A y la D. La D. La D es la de acá abajo, esta de acá abajo. Sí, Esta de acá abajo se parece en algo a esta. ¿Se parece? Mira cómo están las líneas. Es como si nunca cambiara nada. No te escucho. La D. A mí me parece que es la D. Es que en la D me están diciendo que siempre las culebras se mantienen en la misma cantidad y las ratas también. Siempre las dos mantienen la misma cantidad. Sí. No varía. ¿Esto es parecido a esto? ¿Nunca varía? Pero que como tengo que aumentar la pantalla, no estoy viendo lo que usted me está mostrando. Esta figurita. Sí. ¿Se parece a esta? Sí, profe. ¿Se parecen? Sí, sí me parece. ¿En qué se parecen? A ver. Es que yo estoy mirando por el. Ay, no. No. Se mantiene así. A ver, no es. Así. La C se mantiene. Bueno, estoy entre la C y la D. Muy bien, entre la C y la D. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? En que la D es como si nunca aumentara ninguna de las dos. Ninguna de las dos, sí. Una de Ajá. las dos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Perfecto. La respuesta es la C. Muy bien. Sí, la C. Muy bien. La respuesta es la C. Ok. Vámonos con la siguiente. Muy bien por esa. Bueno, profe. Esta es la pregunta, la 2 y la 3 se responden con este mismo encabezado. Lee muy bien esto. Te doy 2 minuticos para que leas esto y luego nos vamos a la pregunta.
¿Listo? Entonces, voy a leer la pregunta. En algún lugar del bosque húmedo amazónico existía una población de ranas de cierta especie. Debido a un fuerte cambio climático, comenzó una sequía prolongada que redujo la extensión del bosque húmedo y lo fragmentó en áreas muy separadas entre sí. Entonces, ¿qué pasó? Había un bosque húmedo y resulta que pasó algo, no sé, hubo un derrumbe, se salió el río, qué sé yo, y resulta que ya el bosque quedó como en parchecitos, quedó fragmentado, quedó partido. Como consecuencia de lo anterior, el grupo de ranas quedó dividido en grupos más pequeños. O sea, había un grupo de 10 ranas completas aquí en este parche y cuando se fragmentó, cuando se partió el bosque, ese número de ranas ya quedó viviendo 5 por allá, 3 por allá, o sea, ya no viven juntas, sino que quedaron separados los grupitos. Más pequeños, cada uno de los cuales habitan un fragmento diferente y separado del bosque. Respecto a esos grupos nuevos que se formaron, se podría suponer que inmediatamente después de haber ocurrido la separación, se forman poblaciones diferentes o se mantiene la misma población. ¿Tú recuerdas que es una población? ¿Te acuerdas que lo mencionamos ahora? Sí, profe. Sí, ¿Son grupos profe. divididos de las mismas características? Sí. Entonces, cuando ese grupo de ranas, que eran una población, quedaron divididos en grupitos más pequeños, ¿es la misma población o diferentes poblaciones? Diferente población. Muy bien, entonces mira que las preguntas aquí ya puedes descartar dos. ¿Se formaron poblaciones diferentes o se mantuvo la misma población? Como la respuesta es se mantuvo la misma población, ya ni la A ni la B es. ¿Sí o no? Ajá. Ahora lee bien entre la C y la D y me dices cuál es la respuesta. Bueno. Ay, sí. Se mantuvo es la la D, profe. Se mantuvo se mantuvo. Ay, La perdón, no, misma población. no, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Te acuerdas que dijimos que, perdóname, ¿te acuerdas que dijimos que al separarse los grupos se formaron poblaciones diferentes? Diferentes. Sí, O sea, profe. sí, yo fue la que me Sí. equivoqué. Diferente. Entonces no es Pues la C ni la D. yo iba a poner la A. La A. Porque yo Ah, leí y perfecto. dije la A, entonces yo dije, pero pues no sé Sí, por qué sí. la profe me mandó. Sí, sí, tienes toda la razón. Perdóname, soy una boba. Tampoco, profe. Y yo me puse a leer y yo dije, pero ¿por qué? Sí, tienes Ya iba toda a la razón. poner yo a tirar, ya me iba a poner yo a echar cabeza aquí. Pero tienes toda la razón, la respuesta es la A. Perfecto, perfecto. Qué Ah, pena ahí por la, por el desliz. tranquila, profe. Entonces vamos con la 3. Mira qué pasa, o sea, listo. Al principio había un grupo y se separaron en diferentes grupos apenas pasó algo. Pero aquí hay otra situación. Nos dicen, después de algunos de cientos de años, 500, 600 años, ya una cantidad de años increíble. Los individuos de los fragmentos del bosque eran tan diferentes a los individuos de otros fragmentos que fueron considerados una nueva especie. ¿Te acuerdas cuál era el concepto de especie? ¿Cuál era el concepto? Ay, no. Ya no, como yo no tengo esas guías ni nada de eso, no sé.
No me Es que no, acuerdo, no, profe. no fueron en guías, es lo que te dije ahorita, en la clase ahorita. En ¿Te la acuerdas? clase ahorita. ¿Y te acuerdas que repetí varias veces que era una especie? Y aquí está la definición, mira. Especie. Te la voy a poner grande para que la vuelvas a leer. Léela en voz alta, yo te escucho. Definición de especies Ajá, biológica. sí, te Es escucho. el conjunto formado por todos los organismos que presentan semejanza física y pueden, pero yo agrando acá mi celular, y pueden reproducirse Ay, no, me está entrando una llamada. Contesta. Rechacé No, la rechacé. Mi esposo más tarde Ok, me llama. ok, Como está viajando. ok, ok. Bueno, ¿dónde iba? Biológica. Es el conjunto formado por todos los organismos que presentan semejanza física y pueden reproducirse entre sí y su descendencia continúa siendo fértil siguiente, en la siguiente generación. Muy bien, entonces acuérdate que es especie, especies que se parecen físicamente, pero que entre ellas se pueden reproducir, pero con otra especie no se puede reproducir, ¿te acuerdas? Sí, profe. Muy bien. Listo. Vamos a ver si me queda ahí grabado. Eso es. Y si no, vuelves a ver el video. Bueno, profe. Entonces, resulta que se separaron las ranitas, se fueron a vivir 5 para un lado, 3 para el otro, y después de muchos años, ya el grupo las ranas de un grupito eran tan diferentes a las de las otras que no se parecían en nada y fueron declaradas diferentes especies. Las de allá se convirtieron en azul, las de acá se volvieron rojas y ya eran diferentes especies. Diferentes ¿Sí? especies. Sí. Entonces, tal cambio en sus características probablemente ¿a qué se debió? Entonces mira las respuestas y me dice ¿a qué se debió que unas se volvieron azules y otras rojas? ¿A qué se debió? Bueno, espere, yo leo las que me tocan. Ya ahí leo las preguntas, ¿no? Sí, señora. ¿Listo? ¿Ya leíste las respuestas? Sí, No. sí, profe. Estoy entre la D. Dios mío, esto está como duro. Estoy entre la D Sí, muy y bien. La D la y cuál otra.
Y ¿La A? tengo, sí, la A, estoy entre la D y la A. Estoy entre esas dos, no sé si estoy equivocada, pues está para corregir. O sea, la D puede ser, pero la A, lee bien la A. Siempre que existe una separación geográfica, o sea, Siempre siempre que que existe. Ajá. los individuos de una especie, siempre, es decir, si Individuo. usted fue para Bogotá, ¿se ya es otra especie? Puede ser. ¿Sí? Especie, acuerde qué es especie y qué es población. Especies son Bueno, organismos. poblaciones, sí. Ya. No, la A no puede ser. La A no puede ser, definitivamente la A no. La D, La A tal no. vez, tal vez. O sea, nos A quedamos ver, todavía con la espere, D. yo miro otra vez. Y bueno, voy a mirar las otras. La de la A Exacto. no puede ser. Mm, La C. ¿Qué pasa con los individuos de las mismas especies? Perdón, los individuos de diferentes especies. ¿Se pueden cruzar genéticamente? ¿Pueden tener hijos diferentes especies? No, No. Entonces la C sería, no, no, la C no, profe. tampoco sería, ni la A ni la C. Nos quedamos con Ni cuál, la con A la ni B. la C. Con la B Ah, y la D. Vamos a ver. exacto, exacto. Exacto. Sí, porque entre las diferentes especies no puede. La D. Bueno, la B y la D son muy parecidas. Mira, algún cambio mental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieron La, favorecidas y se transmitieron a nuevas generaciones. ¿Cierto? O sea, es muy parecida, ¿cierto que sí? sí, son parecidas esas dos. La respuesta realmente es la B. ¿Por qué? Porque aquí dicen que los individuos desarrollan durante su vida, su vida. Y los otros dicen que Ah, el cambio, lo que pasa es que aquí es como si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo hiciera ejercicios y tuviera los brazos pues templados y yo se lo pasara a las hijas. Eso no sucede. ¿Qué sí, sucede? Que hay un cambio y ciertas características se ven favorecidas y esas son transmitidas a nuevas generaciones. Pero son muy parecidas. Si tú contestaras, lo que pasa es que hay preguntas que tienen como una respuesta más lógica y otra más acertada y dependiendo de eso les dan un número. Es decir, hay dos preguntas que una puede ser, pero que la otra definitivamente es cierta. cierto, Si, sí. si le O atinas a sea, la lo que, enredan a uno. eso, pero si le atinas a la que puede ser, te dan unos puntos, pero si le atinan a la que es 100% cierta, te dan más puntos. Entonces, Mm, muy bien, pero muy bien por el análisis que hiciste, muy bien. Así tienes que hacer con cada una de las preguntas. Vamos con la última pregunta. Una relación entre dos especies diferentes se denomina simbiosis. Lee la pregunta y analízala tú solita y luego la analizamos las dos. ¿Listo? bueno, profe. Hágale pues. Diferentes.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, voy a leerla. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denominan simbiosis. Ya habíamos hablado de eso. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo. Si una se beneficia y otra se afecta, parasitismo. Si las dos se benefician, mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume néctar. ¿Eso qué es? ¿Parasitismo o mutualismo? Mutualismo. Mutualismo, muy bien. Las pulgas que viven en el perro, ¿eso qué es? ¿Parasitismo o mutualismo? Ese es parasitismo. Parasitismo. Las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino, ¿es qué? ¿Parasitismo o ¿aló? Parasitismo. Parasitismo. Entonces, 1 es mutualismo, 2 y 3 parasitismo. ¿Cuál es la respuesta entonces? De acuerdo con lo planteado, Ya. se podría decir que ¿cuál es? Ya miro, profe. Estoy abriéndole una cosa aquí a mi hijo. Ok. Bueno. No me moleste ahora, papá. Parasitismo y ay, Dios mío, santo. A ver, ese es el uno. La C, profe. 3 es mutualismo. Acuérdense, 1, o sea, vuelva a ver lo que estamos viendo. 1 que Sí, es mutualismo, 2 y 3 parasitismo. Mutualismo. 1 y 3. Tú misma lo dijiste. Ahorita tú misma definiste cuál era cuál. ¿Te acuerdas? Sí, yo dije la de, pero Porque estás confundida. parasitismo. Sí, me estoy confundiendo aquí cuando miro aquí los números. Me confundo aquí. 1 ¿qué es? Un insecto que una planta a la vez consume néctar. La A.
Perfecto. La A. Muy bien. La A. Vamos con la Sí. quinta, pues. La ultimita, la ultimita. Bueno, la quinta. Ah. Bueno, la voy a leer. Para mejorar el cultivo artificial de una especie de flores de alto valor comercial, se ha escogido y mantenido las características más favorables durante su producción y mantenimiento. Es decir, se cogieron, esto es unas plantas, cultivo artificial de flores. Entonces, se tenían unas flores, unas florecitas y empezaron a seleccionar las que tenían las flores más rojas, más bonitas, más grandes. Cuando se empieza a seleccionar eso y todo el cultivo se vuelve igualito, 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 o sea, todo el cultivo, porque usted ha visto que en un cultivo no tiene flores grandes, flores chiquitas, flores más rojas, más, pero cuando tú vas escogiendo y vas escogiendo, vas volviendo todo el cultivo más homogéneo, que todas tengan las mismas características, grandes y rojas y bonitas. Este proceso se conoce como selección artificial. Luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que dicha especie ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? Ay, Dios. Para que sean bien bonitos. La A. Bueno, ese puede ser, pero, bueno, no. Realmente, esa no puede ser. No. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Porque la C, ¿por qué crees que es la C la respuesta? Reduzca eso. Ay, no, profe. Es que no he entendido bien esa clase. Me te explico algo. Resulta que cuando, ¿qué pasa? ¿Tú has visto los perros, esos perros de raza fina? Sí, profe. Esos perros son muy enfermos, ¿has visto? Sí, se enferman mucho, muy delicados. Son muy delicados, se enferman con nada. ¿Has visto los pucos que no tienen cara, que son así como planos? Sí, esos ojones. Esos ojones, esos perritos pobrecitos sufren de respiración, del corazón, no pueden. Yo me desespero estar al lado de un perro de esos porque respiran horrible, así. Sí. Oh, es horrible. Ajá. Tienen problemas de respiración, problemas de corazón, problemas de todo. Yo no sé a quién se le ocurrió que un perro así era bonito. Pobres perritos. En serio, a usted no le da mucho pesar ver esos perritos. Sí, me da mucho pesar. Entonces, ¿qué hicieron con esos perros? Escogieron unas características
empezaron a cruzar perritos y perritos entre ellos para que salieran así, con la cara chata. No, así, Sí. no sé a quién le pareció que un perro así era bonito, no lo sé, pero sucedió. Entonces, cuando se van seleccionando unas características, se van perdiendo otras. Por ejemplo, en este caso, ¿usted ha tenido un criollo? No. Bueno, pero usted ha visto dos criollos por allá en el basurero, llenos de chanda, y esos perros siguen vivos. Sí, en la casa, sí, en la casa donde mi mamá sí, ya sí tuvo dos perritos criollos que le regalan y todo eso. ¿Y a los criollos qué les pasa? ¿A los que, profe, perdón? A esos criollos qué les pasa? Nada. Eso van y se Nada. revuelcan en la basura. Se revuelcan, comen de todo y eso no les pasa nada. No, En vaya. cambio, los otros que solamente tienen que comer. Si uno los baña con jabón azul, como dice uno, el jabón de perro. Ajá. Se pelan. Ajá. ¿Por qué? Porque a esos perros de raza fina se les escogieron las mejores características y al escogerles las mejores características, entonces se fueron descuidando las otras. ¿Cómo qué? Se fueron descuidando la resistencia a enfermedades. Entonces, a esto se le llama que ha reducido la variabilidad genética. Entre más repertorio genético tiene, más frente le puede hacer a diferentes cosas. Pero como estos perros les cortaron parte de esa genética, entonces ya no le pueden hacer frente a estas cosas. Es lo mismo que está pasando ahorita con la pandemia. Hay gente que es resistente, ajá, y gente que no. Eso se llama variabilidad genética. Hay unos que son resistentes y otros que no. Ok, entonces por eso la respuesta es la razón. C. ¿Okay? Bueno, profe. Bueno, entonces Ana, muchísimas gracias por haber asistido a la clase. Bueno, gracias a usted por haberme atendido, profe. No, al contrario, yo tenía mucha vergüenza, sí, claro, he tenido mucha vergüenza con este grupo de la mañana porque es que yo no sé, o sea, tenían una sal, o sea, cada vez que yo me conectaba con ustedes se desconectaba el internet. En cambio, con los de la noche y con los de la sábado no pasaba eso. La gente que ha asistido a las clases de la noche se ha dado cuenta que las clases de la noche funcionan perfecto. Sí, porque yo asistí como a unas 2 clases de la noche, ¿no? Que es que yo también tenía problemas acá y yo prácticamente me toca mirar los videos y guías. Yo tengo por ahí todas las guías de matemática y todo eso porque yo siempre tuve problemas y yo casi no podía ingresar a las clases. Entonces había muchas clases y yo me perdí. Sí, me tocaba a mí. Y en las noches vos viste que no tenía problemas yo. Pero con los de la mañana. Con los de la mañana yo no sé qué pasaba. No. Ya me gustaban más las de la noche. Sí, las de la noche son chéveres. Como tenemos un solo computador y en el celular no podía, eso no me dejaba, entonces me tocaba dejar que el niño hiciera las clases de él porque él es en la mañana, entonces ya yo me metía por las tardes. Y a veces no me dejaban, no, ese era un problema. Horrible. Bueno. No, pero yo la entiendo. Yo te admiro mucho. Yo admiro mucho y yo los admiro mucho a ustedes porque tú sé todos los inconvenientes que tienen, más hijos, más el marido, más el perro, más todo. Yo le digo al Mario todos los días me llama porque él viaja, él está viajando ahora, ¿no? Entonces todos los días me dice, ¿cómo te van las clases? Yo le dije, pues amor, a mí como que me va a tocar repetir. Porque pues cuando él estaba acá era más fácil cuando empezamos porque él me ayudaba, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el problema es que yo, profe, yo desde los 12 años estuve trabajando. Claro. Entonces yo nunca me preocupé por estudiar ni nada, porque pues nosotros vivíamos en una situación tenaz y yo veía a mis papás y yo decía, no, yo quiero trabajar porque yo quiero hacer plata, esa era mi meta, pues, pero uno no sabe en ese momento que para uno hacer plata necesita estudiar. Sí, es verdad. Pues no hacer plata, ¿no? Hacer plata, no. No, sí, pero sí. Pero tener más oportunidades. Eso. Entonces, uno no piensa en eso, entonces yo no pensaba en eso, yo era
trabaje, entonces yo trabaje, y yo nunca me preocupé por estudiar. Yo estudié hasta quinto de primaria y ahí yo nunca más, yo siempre voy a trabajar y nunca me preocupé por estudiar. Entonces ahora ya que tuve oportunidad, mi esposo me metió, pues, me dijo estudiar para que aprendes algo ahí, yo sé que tú eres muy inteligente, ahí más o menos. Pues. Pero entonces yo le digo a él que vamos a ver cómo me van a ver en esas pruebas, porque no me va a tocar repetir. Entonces él me dice, pues no hay problema, pero de todas maneras intentar. Y yo le digo, yo Exacto, no. exacto. O sea, no importa cuántas veces lo intentes. O sea, ya tomaste la decisión para atrás ni para tomar impulso. Y yo te felicito un montón. O sea, no te imaginas la alegría que me da de escuchar a gente como tú. Y mi recomendación, no importa si pierdes ese examen, vuelves y lo haces o buscas otra manera de hacer el bachillerato. Pero si quieres aprender también algo concreto, métete a los cursos del SENA online. Hay algunos que no exigen todavía el bachillerato ni nada de esas cosas. Hay unos cursos cortos. Entonces, si tú, no, que te gusta, no sé, lo que sea que te guste en la vida, Sena Sofía, que es así por internet, te metes a la página de Sena Sofía y colocas cursos cortos, le dices de pronto a tu niño que te ayude, cursos cortos, y ves que hay un montón de cursos muy buenos. Eso sí, la exigencia es brava, o sea, es como esto, o sea, estudiar. Pero así vas, como hace mucho tiempo no estudias, entonces tú has perdido, es como, así como cuando uno corre. Si usted hace mucho tiempo usted no puede correr, sí puede correr, lo que pasa es que está como deshabituada. Una vez usted empieza a correr todos los días, ya vuelve y se habitúa. Es lo mismo. Ya El vuelve cerebro, exacto. El cerebro es la misma cosa. No es que tú no entiendas, no es que sea bruta, no, es que está desacostumbrado. Pero entre más lo hagas, más lo vas acostumbrando, Bueno. Sí, profe. Y no, pues sí, ahí he entendido más o menos. Con matemáticas sí me ha ido crítico, pero pues yo sigo estudiando porque yo igual tengo todas esas cantidad de hojas y todas esas. Y Mario me dice, vea muchos videos en YouTube. Exacto. Que eso le ayuda, porque cuando él estaba acá, pues más o menos entendía, porque pues él es topógrafo y sabe mucho de números. Él me explicaba, pero ahora muy difícil porque él no está. Ya. Pero pues ahí yo le estoy haciendo, mira que ahorita la clase con usted ahí entendí más o menos. Claro. Más o menos hay unas cosas que las entendí bien. Y si vuelves a repetir el curso, yo te aconsejo, por favor, participa más y no te dé pena preguntar, no te dé pena que no sepas. O sea, aquí nadie vino a sabérselas todas. Precisamente estamos estudiando porque no las sabemos todas. Entonces, eso, quítate esos miedos, porque muchas veces lo que lo detiene a uno es el miedo, no otra cosa. Sí, por no preguntar. Por no preguntar, porque me da pena que ir a mis compañeros. ¿Qué importa? Yo tengo un dicho, el y que eso gana Ajá. Sí, eso me decía a mi esposo. Pues pregúntele al profe que para eso está para preguntar. Si usted no sabe, las 9:20, meta la clase. Si usted no sabe, ellos le explican. Exacto. Ellos le explican, no le dé pena que nadie nació aprendió medicina. Yo, ay, no, No. ¿Quién dijo pena? Nada. El que pierde la vergüenza gana la felicidad. ¿No? Sí. Un abrazo, Ana. Pues ahí sigo intentando. Bueno, sí, para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias. Ana, al WhatsApp, entonces les van a mandar este taller completo con las respuestas. Entonces vas a terminar el taller tú solita, sin ver las respuestas, y luego lo comparas. Cuando compares las respuestas, te devuelves a analizar por qué esa respuesta y por qué no otra. Bueno, así como hicimos aquí. Bueno, profe. Muchas gracias a yo. Sí, que tengas muy bonito día. Yo, un abrazo. Bueno, igualmente, profe. Bueno, muy chao. ¿Tienes que estar tocando ya?